La leyenda del Callejón del Beso. En el corazón de Guanajuato, entre túneles, minas y callejones que se abrazan como amantes antiguos, existe un rincón donde el tiempo se detuvo. Un lugar donde las piedras susurran secretos y las sombras aún guardan la promesa de un beso eterno. Ese lugar tiene nombre, el Callejón del Beso. No es un simple pasadizo entre casas coloniales. No es una callecita pintoresca para turistas. Es un umbral entre el amor y la muerte. Un sitio donde dos corazones desafiaron el miedo y donde el destino selló su historia, con sangre y labios. Plinio XI corría el siglo XVIII, en una Guanajuato aún joven, forjada por el oro, la plata y los sueños de quienes trabajaban bajo tierra para alimentar imperios. En una de esas calles empedradas vivía Ana, una joven de rostro sereno, ojos profundos y espíritu libre. Era hija de un hombre adinerado, de origen español, dueño de una de las minas más importantes de la región. Su padre, don Pedro, era severo, tradicionalista y celoso hasta la obsesión. Para él, Ana no era una hija, era una posesión. Tiana creció entre paredes frías, tutelas estrictas y el constante recordatorio de que su destino ya estaba escrito: casarse con un hombre de linaje, de riqueza, de conveniencia. Pero el corazón nunca pregunta por apellidos. Un día, en la iglesia de San Diego, Ana conoció a Carlos, un joven minero de clase humilde. Era de voz firme, manos marcadas por el trabajo y mirada sincera. La vio cruzar el atrio con su vestido blanco y sintió que algo dentro de él se rompía, o quizás que algo nuevo comenzaba. Ella lo notó y no bajó la mirada. Desde entonces, sus caminos se cruzaban como si el destino los empujara. Al principio fueron saludos tímidos, después palabras breves, y luego miradas que lo decían todo. Carlos sabía que su amor era imposible, pero imposible no significa inexistente. Y Ana, por primera vez, sentía que vivía fuera de las paredes de su casa. Los días se volvieron más largos y las noches más esperadas. Ambos deseaban encontrarse, hablar, reír, olvidar el mundo que los separaba. Pero el miedo a don Pedro era tan real como la piedra que formaba la ciudad. Por eso idearon un plan. Una casa frente a la habitación de Ana estaba en venta. Y aunque Carlos no tenía fortuna, vendió todo lo que pudo para comprar ese pequeño hogar. No por vivir, sino por amar. Los balcones de ambas casas apenas estaban separados por 68 centímetros, tan cerca que sus manos podían tocarse, y sus labios también. Así nació el ritual. Cada noche Ana salía a escondidas al balcón. Carlos la esperaba al otro lado. Se tomaban las manos, se contaban sus días y se besaban con la intensidad de quienes saben que cada beso puede ser el último. Pero los secretos no se entierran para siempre. Una noche, don Pedro los descubrió. Desde la oscuridad de su sala, vio las siluetas de su hija y del joven minero entrelazadas en la penumbra. El corazón del hombre no sintió celos, sintió traición. Su orgullo fue herido, su poder desafiado, y su reacción fue fatal. A la mañana siguiente, Ana fue encerrada. Le prohibieron salir, le quitaron la llave del balcón, le vigilaron cada paso. Pero ni la reja más gruesa ni la orden más firme puede apagar un amor verdadero. Carlos no se rindió, tampoco Ana, y aunque ya no podían hablar, seguían viéndose desde sus ventanas. Silencio, mirada y esperanza. Sin embargo, el alma de don Pedro no conocía la compasión. Y aquella noche, todo cambió. La noche cayó como un velo espeso sobre Guanajuato. Las farolas de aceite parpadeaban entre las calles de piedra, y el viento serpenteaba por los callejones, arrastrando murmullos que nadie lograba entender. En la habitación de Ana, el silencio era una cárcel. No podía dormir, no podía escribir, ni siquiera llorar sin que su padre lo escuchara. Miraba el balcón cerrado con cerrojo y deseaba romperlo con el pensamiento. Mientras tanto, Carlos, al otro lado del callejón, esperaba. No hablaba, no pedía, solo estaba ahí, como cada noche, con el alma prendida al muro, esperando una señal. Esa noche, la decisión fue tomada. Ana sabía que desobedecer a su padre era jugar con la muerte, pero también sabía que vivir sin amor era una forma lenta de morir. Con manos temblorosas, tomó una pequeña llave que había escondido en el marco de una imagen religiosa. Esperó hasta que los ruidos en la casa cesaron, hasta que solo quedaba el sonido de su propio corazón. Y con pasos suaves como el aliento, llegó hasta el balcón. Lo abrió con cuidado, el aire la recibió con frío y emoción. Y al otro lado, Carlos la vio, se sonrieron, como si el mundo acabara de nacer otra vez. «Perdóname si esta es la última vez», dijo ella. «No hables de adiós», susurró él. «Aquí solo hay presente». Y se inclinaron, se buscaron, y sus labios se encontraron a medio camino entre los balcones, a medio aliento, entre el miedo y la esperanza.
Se besaron con la fuerza de quienes aman por encima de todo. Un beso de despedida y de reencuentro. Un beso con raíces, con memoria, con eternidad. Pero en las sombras del interior, don Pedro ya no dormía. Lo había visto todo, y en su mente enferma eso no era amor, era deshonra, era rebeldía, era traición. Con pasos lentos abrió la puerta de la habitación. En sus manos llevaba algo más que rabia. Llevaba el filo de una daga. Se acercó sin decir palabra, ni grito ni advertencia. Y en el instante en que Ana volvió a mirar a su amado, el metal cruzó su espalda y encontró su corazón. Ana jadeó, sus ojos se abrieron con sorpresa, con dolor y con una ternura que ni la muerte pudo borrar. Carlos, al otro lado, quedó inmóvil. Sus manos aún rozaban las de ella. Sus labios aún estaban tibios por el beso. Pero Ana se desplomó. Dicen que su cuerpo cayó hacia atrás, pero que una de sus manos quedó colgando sobre el barandal, como si se resistiera a dejar ese momento, ese beso, esa vida. Carlos no gritó, no lloró, solo cayó de rodillas y dejó que el silencio le arrancara el alma. Don Pedro huyó esa noche. Dicen que nadie volvió a verlo. Otros aseguran que se arrojó a una mina, devorado por la culpa. Carlos vendió la casa, se fue del estado y jamás volvió a ser el mismo. Pero el callejón nunca olvidó. Con el tiempo, la gente comenzó a hablar del lugar, de aquella pareja que se besaba entre balcones, de aquella joven que murió por amor, de aquel beso que desafió a la muerte. Y fue así como, entre lágrimas, suspiros y flores, nació el nombre, el Callejón del Beso. Hoy el callejón sigue ahí, tal como estaba, con sus paredes color terracota, con sus escalones de piedra y con sus balcones enfrentados como si aún se esperaran el uno al otro. La tradición dice que si visitas Guanajuato con tu pareja, debes besarla en el tercer escalón del callejón. Si lo haces, tu amor durará para siempre. Pero si no, dicen que la maldición de Ana caerá sobre ustedes, y ese amor se perderá. Muchos llegan cada día, algunos con fe, otros por simple curiosidad. Pero todos sienten algo cuando pisan ese lugar, como si los ojos de Ana aún observaran, como si el alma de Carlos aún esperara una señal, como si ese beso aún flotara en el aire. Porque en Guanajuato las piedras no olvidan, las sombras recuerdan, y en ese callejón el amor no muere, se transforma en leyenda. Si esta historia tocó tu corazón, comenta, comparte y suscríbete para más leyendas. Activa la campanita, historia narrada por El Sosa y sus leyendas.